Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Dale a la mano que está a tu lado, dile Dios te bendiga. Te invito a que tomes asiento y vamos a compartir palabra de Dios hoy. Una palabra hermosa, como toda palabra de Dios. A lo largo de los años, Dios siempre le habló a sus hijos, le habló a su pueblo. Los años pasaron, los tiempos se mudaron, las edades cambiaron, los gobiernos cambiaron, los sistemas en el mundo cambiaron. Sin embargo, Dios siempre siguió hablándole a su pueblo en fe, en poder, en gloria y en esperanza. Y así la obra de Dios, y así el poder y la gracia del Señor. Aún en estos días, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, y Dios quiere hablarnos una vez más en gloria y una vez más en esperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Rey de Gloria? ¡Aleluya! Y aleluya, bien fuerte. Digno eres, Señor. Vamos a compartir una palabra. Esta palabra se encuentra en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Dice la Escritura que en aquellos días los hijos de Dios medio que estaban un poco extraviados, estaban un poco perdidos en su fe. Estos varones habían caído como en cierta confusión espiritual, y eran días en que el pueblo comenzase a tener lineamientos firmes, lineamientos de fe y lineamientos de esperanza. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, aleluya. Vamos a orar a Dios, vamos a orar por esta palabra, vamos a pedirle a Dios que venga su Espíritu Santo y bendiga esta palabra. Palabra de bendición. Padre de los cielos, oro a ti en fe y oro a ti en esperanza, Señor. Oro a ti para que esta palabra sea de bendición donde quiera que llegue, Señor. Oro a ti para que, traspasando, Señor, aún los kilómetros, las distancias, los hogares, Señor, los trabajos donde hay una persona necesitada, llegue la palabra de fe, palabra de gloria y palabra de esperanza, Señor. Declaro esta palabra poderosa, victoriosa y de bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Toma asiento. Vamos a compartir palabra de Dios en este momento. Dice la Escritura así. Libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 11. Dice el Señor: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración, aleluya. Dice la Escritura que el apóstol Pablo les exhorta a los que vivían en Tesalónica, porque ciertamente habían cometido un error. Dice la Biblia así: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Estos primeros creyentes necesitaban una guía, un lineamiento en su fe. ¿Sabes? A medida que cambian los tiempos, también va cambiando nuestro cuerpo, nuestra mente, va cambiando nuestra fe. ¿Sabías esto? La fe no es siempre la misma, no es algo estático. No es que alguien acepta a Cristo, es como el matrimonio. Tú te casas y a medida que avanza el tiempo, el matrimonio va cambiando. A veces para bien, a veces para mal. La fe es lo mismo.
La fe va cambiando, a veces para bien y a veces para mal. Hay personas que los años en Cristo le hicieron un daño. Hay personas que los años en Cristo la hicieron madurar. Hay veces que la persona en los primeros 10 años crece y madura en la fe. Los otros próximos 5 o 10 años decae en su fe. Esperando tiempos buenos, vienen tiempos malos, porque no entendieron que la fe también es parte de un proceso. Así como tu cuerpo llega un momento que tus células comienzan a envejecer, esto es parte de como un reloj biológico que tenemos. Ciertos animales envejecen a otro tiempo, a otra edad. Otros animales a otra edad. El ser humano ciertamente a cierta edad ya comienza a decaer. Sus células comienzan a envejecer. Su mente comienza a cansarse más. Su corazón comienza tal vez a perder las esperanzas, los sueños y el vigor que tenía antes cuando era joven. Todo comienza a mutar, a cambiar. Muchas veces, si somos guiados, si entendemos cómo transitar este camino, el proceso del crecimiento de la madurez, lo hacemos en esperanza, en fe y en bendición. Dice que los tesalonicenses no entendieron. Ellos andaban en un tiempo bien, cada uno con su plan, cada uno con su sueño, cada uno con su proyecto, cada uno con su idea de vida, pero en un momento algo ocurrió. En un momento abandonaron su plan, abandonaron su sueño, abandonaron su proyecto, abandonaron su visión o su ambición, en el buen sentido de la palabra. La ambición de un tiempo mejor, la ambición de una vida mejor, la ambición de la fe, la ambición de ver milagros del Señor, de ver jóvenes convertidos, un pueblo impactado por el poder de Dios, hombres que se han descreído de la fe, hombres que bajan los brazos, hombres que se cansan. Hace unos días cierto varón escribió un mensaje y dejó en su página, no sé si del Facebook o de qué, dijo: me cansé de ser bueno y van a ver que voy a hacer noticia. Fue y mató a su mujer, no sé de cuántas puñaladas. Se cansó de ser bueno. Según él, vas a saber si era tan bueno o no, pero se cansó de tratar de hacer las cosas bien y en un momento bajó los brazos, perdió la cordura, perdió la orientación, el sentido de la orientación, que era lo mejor para su vida, que era lo mejor para su familia, para sus amigos, y fue y mató a su ex mujer. Aparentemente estaban divorciados o en el proceso de divorcio. ¿Sabes? También es fácil en la fe perderse en el camino. Dice la Escritura que muchos hombres salían a navegar así en las noches, donde no había ni sol, ni luna, ni estrellas, solo un amplio e inmenso mar, una gran oscuridad, una densa tiniebla. Pero ellos tenían que tratar de confiar de que iban a puerto seguro, de que se dirigían hacia su destino. A veces se extraviaban. Dice que el apóstol Pablo una vez cayó náufrago porque les agarró una de esas tormentas y tempestades, que no sabían cómo guiarse, habían perdido la orientación. Saben, los navegantes en la antigüedad se dejaban guiar por el cielo para navegar. Yo conozco jovencitos que hoy navegan. Obviamente la navegación es distinta. Antes navegaban en el mar, se subían en una pequeña embarcación, se armaban de provisiones para la embarcación. Y hoy los jovencitos, ciertamente tal vez, se aprovisionan frente a su computadora con comida chatarra o lo que fuera y se disponen a navegar, pero no tienen una orientación. Entonces, en aquel vasto mar, que ahora ya no es un mar de agua, es un mar de información, hay tanta información en la web, en internet, como le quieras llamar. Información buena, información mala, información terrible. Incluso existe lo que se llama la deep web o la web profunda, que se puede navegar rompiendo protocolos, donde hay toda clase de aberraciones, toda clase de cosas terribles. Quienes han navegado allí, jóvenes sin Cristo te hablo, no jóvenes que tengan una visión de fe, dijeron que les hizo un daño tan terrible por las cosas que vieron. Las bajezas más terribles de la humanidad se encuentran allí y están dando vuelta en internet, pero en una capa muy profunda. Podríamos compararlo con el mar profundo. ¿Sabes? En el mar, en las profundidades, habitan toda clase de seres, animales, especies, que por las mismas características donde viven han desarrollado cierta fisonomía que es tan grotesca y tan chocante para nosotros, que cuando uno ve esos animales parece que fuesen sacados de películas de terror o de ciencia ficción. Muchos de ellos no conocen la luz, siquiera viven allí a miles de metros de profundidad.
Ahora imagínate, estos hombres se lanzaban con una esperanza. Cuando un jovencito agarra por primera vez la computadora, piensa que está usando algo que le va a hacer bien. Quiere llegar a un tiempo, a algo bueno para él. ¿Cómo sería un puerto mejor? A un puerto de esperanza. Y quizás toma la computadora para hacer las tareas inocentemente de la escuela. Cuando se da cuenta, se encuentra perdido en un océano de información. En internet vas a escuchar de todo, como en la calle. Quienes se han criado en la calle, se han criado escuchando de todo. De todo lo malo, de todo lo bueno, de todas las ideas distorsionadas. Personas que saben que el jovencito tiene curiosidad, le pintan un mundo cambiado, le venden una historia cambiada. Y el joven cree todo lo que escucha por ahí, porque desconoce que en el mundo existe la mala intención, de que en el mundo existe la burla, que en el mundo existe la desinformación, que los medios de comunicación es una mentira, que son medios de comunicación, son empresas de comunicación. No hay en el mundo medios de comunicación. Todos esos que tú escuchas, que son periodistas y todo lo que fuere, cada uno responde a un interés propio, a un interés económico. Los medios de comunicación, por lo tanto, responden a intereses económicos muy grandes y muy fuertes. Ellos tienen un plan para que los jóvenes comiencen a consumir alcohol desde muy pequeños, a interesarse por los vicios desde muy pequeños. Comienzan a poner propagandas en las películas para que los niños empiecen a consumir desde muy pequeños la idea de probar lo prohibido, de la rebeldía y demás. En todo este mar vasto de información, hay jóvenes que hoy están navegando perdidos. Han comenzado inocentemente, no solamente jóvenes, personas mayores, esposas, esposos, abuelos, abuelas que se han sentado frente a una computadora y se han perdido. Están hoy perdidos, no pueden salir de allí. Consumen todo lo malo del mundo y no saben hacia dónde van. Se encuentran extraviados. Dice la Escritura que el apóstol Pablo salió a navegar y en un momento él iba buscando el plan de Dios. Se dirigía a otras tierras, a miles de kilómetros de distancia, pero en un momento le sorprendió la oscuridad. Y la oscuridad impide que tengas tu guía. La guía era los cielos en aquellos días, que es lo que te guía a ti cuando tú te sientas frente a una computadora. Los cielos te guían. O no tienes guía. Si no tienes guía, estás perdido. No sabes a dónde vas. Ha habido tantas cosas interesantes e importantes y útiles para ti, dispuestas, disponibles. No las puedes encontrar. Hay gente que dice: yo me siento en la computadora y no sé qué encontrar. Encuentro siempre lo mismo. Nada bueno, porque no sabes navegar. Bueno, en la antigüedad dice que al apóstol Pablo le sorprende que hay tinieblas, tempestades. La embarcación encalla en un lugar en medio de unas rocas y se rompe en 1000 pedazos. Y dice que ellos, atrapando pedazos de la embarcación, logran mantenerse a flote y llegaron a una isla. Y allí se mantuvieron a salvo. Los cielos era lo que guiaba a los navegantes en aquellos tiempos. Los cielos tienen que ser tu guía en estos días, de tal manera que cuando caminemos nuestro propósito de la vida, nuestro camino de la vida, no nos pase lo que les pasó a estos varones, a los tesalonicenses. Ellos se encontraban ahora perdidos en medio de una espiritualidad. Uno puede estar perdido en la espiritualidad. Uno puede estar perdido sabiendo que hay un Dios en los cielos. Uno puede estar extraviado en la doctrina de la fe, extraviado en una iglesia. Pues claro que sí, aquí lo enseña la palabra. Dice la Biblia que entonces el apóstol Pablo trató de darles un consejo de Dios para que ellos tuviesen otra vez una guía del cielo en medio de un camino de extravío, de perdición. Él les dijo: yo escucho que hay muchos de ustedes que caminan sin trabajar, que no tienen ningún trabajo. Dice la Biblia así: porque oímos de algunos de vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Alguno dirá: pastor, yo soy desempleado, ¿esto es para mí? Mira, esta palabra trabajando no solamente hace alusión a un empleo. Esta tarea trabajando hace alusión a un propósito. Cada uno tiene que tener un propósito en la vida, un plan. Cuando eres niño tienes un plan,
terminar tus estudios, aprender un deporte, aprender música, inglés o cualquier otra tarea que estás realizando paralelamente. Y así cuando eres un matrimonio, tienes un plan: conseguir tu casa, tu terreno, tu trabajo, tu vehículo, tu prosperidad, la prosperidad para tu familia. Cada uno va teniendo un propósito en la vida, un plan. El apóstol Pablo ciertamente dijo: miren, ¿saben lo que les pasa a ustedes? Ustedes se han perdido, han salido a navegar e iban bien. De repente se confundieron, no hubo más luz, no hubo más guía del cielo. Las tinieblas rodearon su corazón y uno quiere encontrar la guía y no sabe cuál es la guía. Mira los cielos y los cielos no me dicen nada. Entonces trato de seguir y de avanzar para donde pueda, sin darme cuenta que estoy perdido y que cada vez que avanzo me alejo cada vez más y más y más de mi plan y más de mi bendición. El apóstol Pablo dijo así: oímos que algunos de vosotros andan sin trabajar, no trabajan para nada. Dice la Biblia que Caín y Abel eran dos varones que trataban de servir a Dios, pero dice la Escritura que Caín entonces comenzó a mirar lo que Abel hacía. Ciertamente él trabajaba porque traía ofrendas a Dios, pero comenzó a cometer el error, comenzó a entrometerse en lo ajeno. ¿Qué importaba lo que él hacía? ¿Qué importaba lo que hacía Abel? Lo importante era lo que Caín podía hacer. No importaba si lo de Abel era mayor, menor, superior o inferior. Lo importante era lo que yo hacía, lo que yo debo hacer. Lo debo hacer de corazón, con un plan, con una visión, tratando de buscar mi guía de la parte de los cielos, de parte de Dios. Dice la Escritura así: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Desordenadamente, no hay un orden, no hay un plan, perdidos. Cuando hay un orden, uno sabe cómo caminar, dónde estacionarse, dónde descansar, cómo seguir. Tiene un plan, tiene una hoja de ruta, como se dice comúnmente. Cuando uno pierde la orientación, todo lo que hace, lo hace sin un orden, sin un plan. No hay un plan, estamos perdidos. No hay un plan. Salimos a la ruta y no sabíamos que había que cargar combustible, no sabíamos que había que fijarse si los neumáticos estaban en condiciones, si el vehículo estaba en condiciones. No hay un plan. Durará poco la aventura. Quieres caminar en la fe, pero no entiendes lo que debes hacer. Debes orar, debes leer la Biblia, debes aprender a resistir las tentaciones, las luchas, debes aprender a cuidarte. Sabes, en este mundo el hombre vuelve otra vez a un pensamiento inútil, estéril, un pensamiento animal, satánico. A la gente se le dice: haz lo que tú quieras, no tienes que reprimirte. Entonces el hombre da rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos, y comienza a mostrar la parte animal que tiene. Deseos desordenados, pasiones desordenadas. Todo lo que Dios te lo dio para que tú camines en un orden, y así lo disfrutarás. Pero si tú te desordenas, tus pasiones te destruirán. Lo que debería ser bueno para ti terminará siendo una tortura para ti. Lo que debería ser de bendición para ti terminará siendo de maldición para tu mente y para tu corazón, poniéndote y sometiéndote bajo una angustia terrible. ¿Por qué? Dice la Biblia que el pueblo se entregó en el desierto a pasiones desordenadas. La pasión la dio Dios, el deseo lo dio Dios, la atracción entre el sexo opuesto lo dio Dios. Pero esto debe ser realizado ordenadamente, en un tiempo, en una manera, no como yo quiera, no en el tiempo que a mí me parezca, sino ordenadamente. La Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Entonces, en el orden de Dios, las cosas comienzan a funcionar. Es como un ejército que nadie le hace caso a nadie. El general dice: ataquen, y los demás salen corriendo. Si no hay orden, el ejército está perdido. Cuando uno entra a un ejército, lo primero que le enseñan es la disciplina y el orden. Es lo primero. Toda la estructura de un ejército o de una fuerza armada se basa en el respeto, en la disciplina y en el orden. Ese es el secreto de ellos. ¿Qué impide que un soldado se levante contra un oficial y lo agarre a trompadas? Nada lo impide. Lo único que impide es la estructura que crean, la mentalidad que le crean al soldado, y le dicen: usted nunca, si quiere, usted puede mirar al general. Usted tiene que pedir permiso para hablar recién con el suboficial.
Imagínese, para llegar a un rango tan alto, usted tiene que atravesar muchos filtros, muchas etapas. Entonces el soldado entiende que toda la estructura de su fuerza armada está sostenida por un respeto, por un concepto fuerte de autoridad y de orden. Sin eso, no pueden funcionar. En el camino de Dios es lo mismo. Tiene que haber un orden en la vida espiritual, un orden en la familia, un orden en los hijos, un orden en nuestra fe, un sentido de autoridad. Sin esto, no se puede funcionar. Ciertamente dice la Escritura que el centurión le dijo al Señor: yo soy un varón sujeto a autoridad. Le digo a este, ve y va. Al otro le digo, ven y viene. Entonces entiendo lo que significa la autoridad. No necesito que tú vengas a mi casa a orar por mi criado. Solo di la palabra y el milagro ocurrirá. Si yo digo la palabra y estos me obedecen, ¿cuánto más si tú das la palabra? El Señor entonces dio la palabra y el criado sanó. Mira el orden de Dios, la bendición de Dios. Cuando uno está sujeto a autoridad, tú no vas en tu nombre, tú vas en el nombre del Señor. Tú en ese momento dejas de representarte a ti mismo, tú representas al Dios del cielo. La Biblia dice que el que dé un vaso de agua a un siervo de Dios, por cuanto es siervo de Dios, recompensa de siervo tendrá. Luego tú le das un vaso de agua a la misma persona que ya no es más siervo de Dios. Tienes recompensa, pero no la recompensa que tendrías cuando le hubieses dado ese vaso de agua mientras esta persona era un siervo de Dios. Por cuanto estaba predicando, por cuanto se estaba esforzando, por cuanto estaba cuidando su vida para no caer en pecado, para no desanimarse, para predicar la palabra, para instruirse, para orar, para amar las almas, para tener una comunión con Dios. Entonces tú recibirás un premio de Dios. ¿Sabes? La ley castiga severamente a aquel que se levanta contra un superior en las Fuerzas Armadas. Esto está establecido así. Es severo el castigo para un soldado o para un subordinado que se levanta contra un superior. Esto está estipulado así. En Dios está estipulado que aquel que ayuda a un hombre de Dios, aquel que sostiene a un hombre de Dios, aquel que le hace un favor a un hombre de Dios, por cuanto está sirviendo para el reino de Dios, para el ejército celestial, recibirá bendición. ¿Qué tal aquel que se levanta contra un siervo de Dios? Aquel que lucha contra un hombre de fe. Si el hombre no es hombre de fe, no te preocupes, duerme tranquilo. Pero si aquel contra el cual tú te levantas es un hombre de Dios, estás en graves problemas. Porque así como en el mundo se ha establecido aún en los códigos penales esta figura, que aquel que se levanta contra un superior va a tener un castigo mayor que aquel que se levanta contra una persona común. Esto para mantener el orden, la estructura, porque si no, toda la estructura de la Fuerza Armada, del ejército, de la seguridad de un país no tendría sentido. Entonces se le añade gravedad al castigo. Distinto sería si ese hombre es un hombre común, el carnicero, el kiosquero, el hombre de la esquina. Sería una pena, pero no una pena tan grave. Lo mismo sucede en el camino de Dios. Dios dice: por cuanto voy a cuidar mi pueblo, voy a cuidar mi ejército, voy a cuidar la doctrina, la iglesia, voy a poner un castigo severo a aquel que se levanta contra un hombre de fe, para que los demás teman, para que los demás entiendan que la única forma de sostener la visión de fe es en un orden. La Biblia dice más: estos no andaban con un orden, estos andaban desordenadamente. No había orden para ellos. Dice la Escritura así: porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. El apóstol Pablo estaba preocupado. Hombres que en un tiempo caminaban en bendición, ahora habían entrado en una gran confusión. Terrible. Mientras caminas en fe, las cosas salen bien. Pero cuando sigues avanzando y esa fe, en lugar de madurar, decae, entonces pierdes el sentido. La única forma de seguir avanzando en la fe es tener la guía del cielo. Estos hombres la perdieron. El apóstol Pablo les envió una carta diciendo: quiero que la lean. Es más, en un momento es tan severo el apóstol Pablo que en el verso 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. Imagínate, el apóstol Pablo dijo entonces: si alguno no obedece este mandamiento, si alguno entiende que esto no viene de parte del cielo, entonces no se junten con él, para que medite lo que está haciendo, para que vuelva a los caminos de Dios, para que la fe sea una fe eficaz. Qué triste es cuando la fe ya no es eficaz. Es como tomar una medicina y que no te haga más efecto. Qué triste es cuando la gente acude a un lugar de esperanza y lo que encuentra es confusión, desorden, pleitos. Personas que están tratando de escapar de la prostitución, del homosexualismo, de la violencia en sus hogares. Niños que han sido abandonados desde su niñez, maltratados por el mundo, encuentran una iglesia y entienden que es un refugio de esperanza para ellos. Y cuando entran al refugio de esperanza, entran y se dan cuenta que se están dando todos contra todos, que se están golpeando entre ellos, que cada uno no tiene un plan, sino que el plan es meterse en la vida del otro. Ese es el plan, meterse en el asunto del otro. No tienen un propósito en la vida, cuando la Escritura dice aquí, porque vimos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada. Esta palabra no trabajando en nada no significa que no tenían un trabajo material, o que las personas desempleadas entran en esta historia. Los niños dirán: pastor, yo no trabajo en nada, entonces soy de estos de los malos. No trabajar en nada significa no tener un plan, no tener un propósito. Así dice que entonces Caín comenzó a mirar más lo que Abel hacía. ¿Y sabes lo que ocurre luego? Viene la crítica, viene la envidia, vienen los celos, vienen los pleitos. Ya él dejó de mirar a Dios, comenzó a mirar lo que Abel hacía. Así su corazón se llenó de odio, de rencor, de envidia, y estando solos en el campo, se levantó contra él y le mató, le destruyó. No trabajaba en nada propio. Estaba entrometiéndose en la vida de su hermano. Era la vida de su hermano con Dios, y debería ser la vida de él para con Dios. Y en un momento perdió. Cierta mujer le pasó así. ¿Sabes? A esta mujer le gustaba meterse en la vida de todo el mundo. Así como te cuento testimonios buenos, también tienes que saber los testimonios malos y los malos ejemplos, para que sea un consejo para ti. Esta mujer buscaba a Dios, leía la Biblia, iba a la iglesia, pero en un momento de su vida se extravió. Parece que pensó que por haber leído la Biblia, porque ya sabía lo básico o un poco más que lo básico, ya eso le daba autoridad para meterse en la vida de todos. Entonces comenzaba a meterse en la vida de los demás. Empezó a preocuparse por lo que hacía tal hermana, porque el hijo de tal hermana lo vimos en tal lugar, porque aquel tal cosa, porque el otro tal esto. Entonces estaba más pendiente de lo de los otros que de lo propio. Siendo una mujer que trabajaba para Dios, dejó de trabajar en su proyecto y en su plan, y ahora se entrometía en lo ajeno. Al poco tiempo empezó a perder el gozo de Dios. Esto es lo que sucede cuando tú te metes en la vida de otros, en los planes de otros. Algunos dirán: pastor, yo no me voy a meter en la casa de nadie. Pero en tu mente estás preocupado por lo que hace el otro. Pastor, hay un hombre que está sanando a los enfermos. Gloria a Dios. Dice que en un momento los discípulos dijeron: Señor, había uno por allá que estaba sanando a los enfermos y echando fuera a los demonios en tu nombre. ¿Quieres que se lo impidamos? El Señor le dijo: pero no hay quien eche fuera demonios o sane en mi nombre, que luego hable mal de mí. Dejadlo, dijo él, y no se lo impidáis. Ustedes tienen un plan y están preocupados por aquel que está orando y sanando a los enfermos como si fuese que estaba cometiendo un crimen. Si lo está haciendo, déjenlo. Ustedes hagan su plan, sigan su plan, sigan su llamamiento, sigan su propósito. ¿Para qué los llamó Dios? Para que están conmigo, que están aprendiendo de esta historia. Esta mujer que te cuento comenzó a meterse en la vida de todo el mundo. Al poco tiempo perdió el gozo, porque dejó de preocuparse por lo suyo y
y comenzó a preocuparse por lo de los demás. Perdió el gozo, perdió la esperanza, perdió la paz, perdió las ganas de leer la Escritura, de hablar con Dios. Porque cuando tú miras lo de los demás, por lo general lo que te llama la atención de los demás son sus bajezas, sus errores. ¿Qué pasaría si alimentamos a alguien todos los días con malas noticias? Esta persona se termina quitando la vida. Piensa que el mundo no es digno de ser vivido, que en el mundo está todo mal, que la gente es mala, que todas las personas son traidoras, que todas las personas están buscando el daño de otros, porque simplemente están mirando lo malo nada más. ¿Cómo puede alguien ser feliz inspirándose en lo malo? No hay un acto noble en la vida. No hay personas dignas de ser imitadas en sus actitudes. Hombres con actitudes buenas, mujeres con entrega, con sacrificio, historias que te inspiren. No, esa no vamos a mirar. ¿Sabes? Yo te voy a contar algo. Cuando comencé a predicar la palabra de Dios, no sabía cómo hacerlo. No sabía qué era ser un siervo de Dios. Nunca tuve un pastor al lado que me diga: mira, tu pastorado está así, debes cambiar esto, cuida las ovejitas, abre la iglesia a tal hora, cierra a tal hora, bautiza, no bautices, enséñales mucho, enséñales poco. Nunca tuve a alguien arriba mío que tuviese que decirme: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Entonces le pedí ayuda a Dios. Y alguien un día me dice: mire, pastor, estoy leyendo un libro que es bastante interesante. Yo nunca fui de leer libros prácticamente en mi vida cristiana. No he leído más de 2 libros en todos mis años de cristiano. Sí he leído 2 libros. Creo que he leído en realidad 1 libro y medio cristiano. El libro principal que he leído siempre es la Biblia. Y esto me ayudó a no obtener la visión de terceros, sino a obtener la visión de primera mano. Tomé la palabra de Dios. Este era mi objetivo. Ciertamente, en la universidad nos hacían leer mucho material. Pero en cuanto a la fe, siempre he leído la Biblia y mi doctrina ha sido de la Biblia. Porque digo, los libros los han escrito estos hombres queriendo interpretar la Escritura. Mejor voy a la Escritura y voy a lo que me dice mi Dios de primera mano. Bueno, en uno de estos libros, en prácticamente el único libro que leí en toda mi vida, me dice, libro cristiano, vuelvo a repetir. Comienzo a leer, le digo, bueno, préstame, porque me contaba del libro y me decía: es interesante la vida de este, y la vida de este, y la vida de este hombre. Entonces le digo: ¿qué libro es? Es la vida de hombres cristianos, de grandes hombres de fe. Entonces me pasa el libro y comienzo a leer la vida de ellos. Cuando leí la vida de ellos, me quedé maravillado, sorprendido. Hombres que dieron su vida por Dios. No estamos hablando del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, no, ¿para qué irse tan lejos? Estamos hablando de hombres de hace 50, 70, 100, 200, 300, 500 años. Algunos de ellos murieron en las hogueras, otros murieron en países extraños, entregando sus vidas por completo a la predicación y al servicio de Dios. Otros murieron en medio de reservaciones de indios con enfermedades pulmonares, sufriendo hasta último momento, sabiendo y siendo advertidos por los médicos que les dijeron: si tú vuelves, tu salud corre riesgo y puedes perder la vida. Y ellos eligieron volver a predicar y a evangelizar, aún sabiendo que iban a perder la vida, y efectivamente la perdieron. Entonces traté de mirar lo bueno, lo noble, lo sobresaliente de hombres y mujeres que se inspiraron en la fe y lograron grandes objetivos. No solo mirar lo malo lo tienes a la vuelta de la esquina. Esta mujer miraba todo lo malo. En un momento se perdió la alegría, perdió el gozo, perdió la fe, perdió el estímulo, el entusiasmo. Pregúntame ahora dónde está esta mujer. Al poco tiempo se apartó de Dios, se fue con un jovencito de la casa, abandonó a su hijo, a sus hijos, abandonó a su marido. Después de un tiempo, no sé cuánto tiempo convivió con ese joven la abandonó, se juntó con otro hombre, empezó a vivir de un lugar para otro, los tumbos de la vida, y así terminó hasta estos días. Después de un tiempo volvió a aparecer por la iglesia y dijo: pastor, ahora sí voy a hacer las cosas bien, porque ahora me doy cuenta que esto y que lo otro, que hice mal, que hice esto. ¿Sabes? En el corto tiempo que estuvo, volvió después de 12 años a la iglesia,
13 años o más. Habrá estado de vuelta en su regreso unos 8 meses o un año, como mucho. Y mientras estuvo en la iglesia, volvió a lo mismo, que aquella persona, que aquel que me dijeron, que esto, que lo otro, hasta que un día volvió y dijo: pastor, porque quiero volver con mi marido, porque Dios, porque me habló y esto, y volvía que no, que porque aquel, que porque este, que por el otro. Apareció un día y me dijo: pastor, estoy embarazada. Ah, le digo: qué bueno, pero no es de mi marido. Qué malo. Dio unas vueltas más en la vida cristiana para abrir la puerta e irse y no volver nunca más. No trabajando en nada, dice la Biblia, entrometiéndose en lo ajeno, te va a destruir la vida. En los años de creciente yo he aprendido a no mirar a lo que hace el otro. Es lo que Dios me enseñó. No mires lo que hace el otro, mira lo que yo quiero que tú hagas, porque si no la medida será el otro. Si el otro es muy carnal, yo voy a hacer poco, me voy a sentir que soy prácticamente un querubín descendido del cielo. Si el otro es demasiado espiritual, me voy a sentir, como dicen algunos, una porquería, pastor. Me siento una basura que no sirvo para nada. ¿Y para qué voy a perder el tiempo en la iglesia? Mejor me voy a mi casa y bajo los brazos. Las comparaciones siempre son terribles, porque puedes compararte con el peor de los peores y sentirte que eres un iluminado del cielo. O puedes compararte con aquella persona destacada y sentirte que tú eres un desprovisto, que Dios no te atendió nunca, que nunca te dio nada, que nunca te bendijo, que lo que tú tienes no vale nada. ¿Por qué? Porque estás mirando todo lo que el otro tiene. Es tanto lo que el otro tiene que cuando tú miras lo poco que tienes, lo menosprecias y hasta lo descuidas y hasta lo tiras. Por eso las comparaciones son terribles. Dios dice: trabaja en tu visión, trabaja en tu sueño, trabaja en tu proyecto, trabaja en tu camino, en tu fe, en tus convicciones. No es bueno, dijo el apóstol Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Luego dice la Escritura: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Dice que no solamente estas personas no trabajaban en nada. Tú puedes decir: pastor, yo no tengo un proyecto, porque no soy de esas personas que piensan un día qué voy a hacer mañana. Yo no pienso en mañana, vivo el hoy. Bueno, puedes no tener un proyecto de fe, pero no entrometerte en lo de los demás. Una cosa es que alguien esté en su casa cruzado de brazos diciendo: Señor, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y otra cosa es que esta persona esté en su casa sin hacer nada, pensando en lo que está haciendo el vecino, en lo que está haciendo el hermano de la iglesia, en lo que está haciendo el otro. Tú miras los programas de Chimentos, o alguien mirará los programas de Chimentos. Ellos no viven su propia vida, viven la vida de los demás. ¿Qué es lo que los demás hacen? ¿O qué es lo que ellos dejan de hacer? Y así, algunos dirán: pastor, ¿y por qué son tan exitosos esos programas? ¿Nunca te has preguntado? Si ponemos un programa de cómo cocinar, cómo arreglar muebles en su casa, no son tan exitosos. Pero hacemos un programa: conozca los secretos sucios, conozca los misterios de las familias, de los famosos, conozcan cómo se lavan los dientes los famosos, conozcan la pieza revuelta y toda la ropa sucia y el tiradero que dejan los famosos. La gente dice: sí, queremos conocer. Porque es más fácil vivir la vida de los demás, meterse en la vida de los demás. Es más fácil meterse en el trabajo de otros que inventarse un propio trabajo. Los otros se destacaron, cada uno en su campo. El que es tenista, el que es músico, el que es actor, el que es gobernante. Cada uno se esforzó, mal o bien. El problema es de los demás, que no tienen un plan y no se esforzaron nunca para nada. El único esfuerzo lo pusieron para meterse en el trabajo de otros. Y así estos programas ganan mucho dinero, valiéndose de este sentimiento, el mismo sentimiento que entró a los tesalonicenses. El apóstol Pablo le dijo: esa es la destrucción que ha entrado en ustedes, porque ahora ustedes comenzarán a mirar a los de los demás
no solo no tienen un proyecto, porque no es un pecado no tener un proyecto. Tal vez un joven de 15 años hoy dice: pastor, yo no tengo un proyecto, usted me dice qué quiero ser y yo no quiero ser nada. Una mujer ama de casa, uno le dice: ¿qué quiere ser en la fe? No, pastor, yo no sé, no quiero. Usted habla de servir, de la escuela bíblica, de ir a un hospital. A mí no me nace nada en el corazón. A duras penas escucho la palabra y me gusta y tengo momentos de paz y de alegría. No tengo otra visión. Pero lo más terrible es cuando uno se mete, no solamente no tiene un plan, sino que comienza a entrometerse en lo de los demás, a meterse en lo de los demás. Cierta mujer me escribió hace unos días y me decía: mire, pastor, era una mujer sola, una mujer que no tenía un plan, una mujer que no tenía una guía, una mujer que por vivir en una ciudad tan grande, no solamente no tiene contacto y nunca en la vida va a conocer al vecino que vive en el piso de arriba o el vecino que vive en el departamento de al lado. Es una soledad muy grande, sin un plan y sin contacto para entrometerse en los demás. En una ciudad de 15 millones de habitantes, ¿cómo te vas a meter en la vida de otro? Es imposible, a no ser que te metas en la vida de los famosos. Pero esta mujer se encontraba así. No tenía intromisión en la vida de los demás, pero tampoco tenía un plan, tampoco tenía paz. Me escribió hace unos días y me dijo: pastor, yo me encontraba así, sola, aislada, sin un propósito, sin un plan, sin un rumbo, sin una guía del cielo, hasta que escuché los mensajes. Pastor, ¿sabe cómo me cambió la vida? Decía esta mujer: usted no se da una idea cómo me cambió la vida, porque ahora me dejo guiar por la palabra. Todos los días Dios me habla. Me levanto temprano para ir a trabajar a las 5 de la mañana. Me levanto, voy con mis auriculares escuchando la palabra de Dios, y Dios es mi guía ahora, todos los días de mi vida. Ya no estoy sola, ya no estoy perdida. Ahora tengo un plan, ahora tengo un propósito en la vida. Aleluya y aleluya. Claro que sí. Dice la escritura así: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Mira, si a ti te dicen: te vamos a enseñar a hacer algo, y no te lo dejan hacer, simplemente te aburres, baja los brazos, pierdes interés. Pero si a ti te dicen: te vamos a enseñar a que tú construyas tal vez un mueble, y te dan las herramientas y te dejan que te equivoques y te dejan que aún lo intentes, entonces te despierta el entusiasmo, te despierta el interés. Lo propio trae satisfacción, lo ajeno no. No es lo mismo cuando el niño trae a su casa. Cuando yo hice mi primer repisa en la escuela, nos dijeron: traigan unas maderitas que vamos a hacer una repisa para adornos en la casa. Entonces llevé mis maderitas y las corté y las clavé, las pinté y lo puse en mi casa. Y era la mejor satisfacción. Cuando mi madre vio la repisa, estaba contenta. Yo estaba feliz, miraba y decía: esa es la mejor repisa del mundo. Era mi trabajo, era mi esfuerzo, era mi pan. Mi pan, no era el pan de otros. La Biblia dice que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Tú puedes vivir de las bendiciones de un pastor. Tú puedes vivir de las bendiciones de lo que escuchas, de que lo hacen un grupo de creyentes que van a predicar la palabra en ciertos lugares, de un testimonio que escuchas por la radio. Eso es bueno. Pero ¿sabes lo hermoso que es cuando tú comes tu propio pan? Porque es el pan que sacia. Cuando tú le hablas a un ser querido, a un compañero de trabajo, y esa persona cambia, y esa persona estaba abatida y ahora levanta los brazos en fe. Así cierta hermana vino un día y me dijo: pastor, yo nunca pensé que Dios podía usarme. Para ella esto era el testimonio de la vida. Tú dirás: mire, pastor, yo escuché tantas cosas a lo largo de los años en las predicaciones, que hay algunos testimonios que me parecen a mí que son tan simples. Claro, son simples si tú lo comparas con la visión de un evangelista, de un pastor, de un hombre de fe. Pero tú lo tienes que mirar desde el punto de vista de la persona, no desde el punto de vista del pastor. Tú tienes que mirar tu bendición desde el punto de vista tuyo, no desde el punto de vista mío. Algunos dirán: pastor, usted sabe tanto de la Biblia, que yo me alegré porque
entendí un versículo bíblico nada más. Pero después lo escuché a usted que habla tantas cosas de la Biblia que dije, no, lo mío no es nada. Tú tienes que mirarlo desde tu punto de vista para valorarlo, para comer tu pan. Tu pan te va a saciar porque es el pan de tu esfuerzo, es el pan de tu sacrificio, es el pan de tu trabajo, de tu visión. No es el pan de otros, no es meterse en la vida de otros, no es entrometerse en lo ajeno. Esta mujer decía, mire pastor, yo nunca pensé, siempre me considero una persona que no tengo palabra, que no sé cómo hablar de otro, una persona tímida, una persona que le da vergüenza hablar a los demás, tiene temor a ser ridiculizada. Y no había forma de que yo creyese que Dios podía usarme a mí para algo. Por eso nunca le hablaba a la gente. Por eso, sabiendo al menos lo poco en Dios, no lo compartía. Pero me encontré con una persona que estaba tan mal y comenzó a contarme todo lo malo y todo lo malo y lo malo. En lugar de meterse en la vida de la persona, le habló de Dios. Le dijo, pastor, yo le hablé de Dios. Lo poco que sé, con pocas palabras. Me acordé de una prédica, después me acordé de un versículo que leí y me acordé de otra cosa. Con lo poquito de eso, esta persona se largó a llorar. Se desahogó. Estaba tan mal, sin esperanza, sin fuerza. Dijo, ahora que me hablaste, ahora que me estás diciendo esto de Dios, es tan lindo, me siento tan bien. ¿Cómo puedo hacer para saber más de Dios? Estoy tan agradecida de encontrarte. No te imaginas lo bueno que es para mí esto. Tú dices, para mí es normal que una persona llegue a la iglesia. Hay personas que dicen, desde que llegué a la iglesia, sentí que una carga se me fue de mi hombro. Una carga que llevé en mi vida por largos años. Para ti es algo común, todo el día lo vemos, todos los días lo vemos. Alguno dirá, sí, pastor, pero eso lo hace la iglesia. Por el día que tú lo hagas, no te olvidarás nunca en tu vida. Sentirás una satisfacción tan grande como esta hermana que dijo, yo sé, pastor, que esto es poquito, pero bueno, igual le quería compartir que estoy tan feliz, tan alegre, tanta paz, tanta fuerza. Siento que Dios me usó y siento que Dios me va a seguir usando. Aleluya. Y aleluya. Claro que sí. Dice la escritura así, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, no hace nada. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Que el que no trabaja tampoco coma. Primero nos damos cuenta que el trabajo no se refiere solamente a estar empleado, se refiere a un plan, a un proyecto, a una visión, a una tarea, a un sueño. Si tú no tienes sueños, te entrometes en los sueños de otro. Viene otra persona y te dice, ¿qué estás haciendo? Y yo quiero ser un jugador de fútbol famoso. Y tú le dices, pero tú eres un patadura. Pero déjalo que sueñe. ¿Qué mal te está haciendo? Déjalo que sueñe. Déjalo que practique. Déjalo que lo intente. Déjalo que se esfuerce. Tal vez tú sabes que no le va a ir bien, pero déjalo que él persiga su propio sueño. La pregunta correcta sería, ¿y tú qué sueño persigues? ¿Qué estorbas al sueño de otros? ¿Cuál es el sueño que persigues? Que tus hijos crezcan, que estudien, que tengan hogares bien constituidos, ser una persona útil en la fe, progresar espiritual y materialmente, tener tu propio vehículo, tu casa, tus vacaciones en otro país. ¿Cuál es el sueño que tú persigues? Ser un músico, un hombre de Dios, un profesional. Algunos dirán, pastor, yo no tengo así grandes sueños, porque sé que los sueños a veces uno nunca los llega a concretar. Pero eso no quiere decir que entonces destruyamos los sueños de otros, porque los otros disfrutan perseguir su sueño y nosotros matamos a los sueños antes de que aparezcan. Los destruimos. Dice el libro de Cantar de los Cantares que nadie me despierte de este amor, que nadie me despierte de este sueño hasta que yo quiera, porque su sueño era tan grato. No sabía ella si algún día encontraría a su amado. El libro de Cantar de los Cantares habla de una mujer que espera a su amado, sueña con él, anhela encontrarle,
como jovencitas que sueñan encontrar a su príncipe azul. Y viene una mujer desanimada, desengañada de la vida, y le dice: los príncipes no existen. Y la joven se desanima y se entristece antes de tiempo. Déjala que se entristezca cuando deba entristecerse, si es que lo va a hacer en la vida. Tal vez le toque, tenga dicha y le toque un hombre de bien, un varón de bien. ¿Por qué le vas a hacer amargar antes de tiempo? ¿Por qué destruir los sueños antes de que nazcan? Entendemos entonces que trabajar no solamente significa estar empleado. Trabajar es tener un proyecto, una visión, un sueño, un plan. Y luego dice la Escritura que coman su propio pan, dijo el apóstol Pablo. Dice la Biblia así, en el verso 12: a tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Comer su propio pan entonces trae satisfacción, porque es la satisfacción de una tarea cumplida, de un esfuerzo propio, no del esfuerzo de los demás. Yo cuando tuve mi primer vehículo, hasta el día de hoy lo recuerdo, he tenido muchos más vehículos. Tengo muchísimos vehículos, pero nunca ningún vehículo se compara con ese. La sensación de subirme a ese vehículo y decir: este vehículo lo he comprado con mis ahorros, con mi esfuerzo. Yo andaba con mi vehículo por la calle y sentía que andaba en una nave espacial. No era porque era maravilloso el carro o el auto, como se dice en algunos países. No era porque el carro era maravilloso. Era un carro común, pero era mi esfuerzo, era mi satisfacción, era mi sacrificio, era mi trabajo, era mi pan. La Biblia dice que aquel que no trabaja tampoco coma. Entonces quiere decir que el trabajo de otros no te servirá como un alimento para ti. Tú no podrás alimentarte mucho tiempo solo de las prédicas. Tú no podrás alimentarte durante mucho tiempo solo de los testimonios de la radio. Tú no te podrás alimentar durante mucho tiempo solo del testimonio de milagros que escuchas, solo del testimonio que tú ves, solo de los endemoniados que tú escuchas que hay por ahí o que gritan en una cruzada de milagros. Tú necesitarás en un momento alimentarte de tu propio pan, porque es el único alimento que te alimentará de verdad. Porque la Biblia dice que el que no trabaja tampoco coma. Tú dices: pastor, yo no trabajo e igual como. En la fase espiritual no es así. El que no se esfuerza no se alimenta. Pero pastor, yo sigo vivo. El alimento espiritual, el ánimo, el entusiasmo es lo que te sostiene. Porque cuando una persona está desanimada, ahora te voy a contar otro secreto de mi vida pastoral. A veces hay momentos en que tú te desanimas. A veces hay momentos en que tú sufres la ingratitud de la gente. A veces hay momentos en que tú sufres la incomprensión. Los políticos respaldan cualquier programa inservible, inútil, para corrupción. Nunca el gobierno sostiene a las iglesias cristianas, a pesar de que hemos rescatado muchísima gente, a miles y a millones alrededor del mundo, de las drogas, del alcohol, de la delincuencia. Aún hace poco un testimonio de un varón que estaba con un arma para ir a matar a un político. Escuchó una prédica, se largó a llorar, dejó el arma y se convirtió a Cristo. Ellos nunca lo sabrán, que nosotros le estamos salvando las papas, como se dice comúnmente, del fuego, sacando las papas del fuego. Nunca lo sabrán. Y gracias a nosotros muchos jóvenes han abandonado las drogas, el tráfico, han dejado sus armas, han dejado de golpear a sus mujeres, han dejado de asistir a lugares de prostitución, han dejado de mirar cosas que no corresponden por internet o por cualquier medio de comunicación, han dejado de robar en la fábrica, han dejado de robar en la empresa, han dejado de formar parte de grupos violentos, de patotas, de pandillas o de fuerzas de choque que tienen los políticos. Los políticos tienen sus pequeños ejércitos de delincuentes que son a los que mandan a asustar a alguien. Y a veces uno se desanima, a veces uno quiere bajar los brazos, pero entonces tú miras al pasado y dices: Señor, pero cuántas cosas has hecho, tantos milagros, has hecho milagros en la iglesia, has hecho milagros con los hermanos, has rescatado al hijo de esta otra mujer era estéril y ahora tiene a su hijo corriendo aquí por la iglesia. Esta otra mujer vino cuando su hijo pequeño estaba al borde de la muerte y los médicos le dijeron: tu hijo no vivirá jamás, y este hijo está casado, anda aquí en la iglesia, sirve a Dios. Entonces tú miras atrás, tú miras tu trabajo, el esfuerzo, la visión,
Y esto te termina representando un alimento para ti. En el momento en que no tienes fuerzas, como el salmista dijo: bendice alma mía al Señor y no te olvides ninguno de sus beneficios, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Aleluya. Ahora estoy abatido, ahora no tengo fuerzas, pero cuánta bendición me dio Dios. Cuánto camino he transitado de su mano en el momento de la dificultad. Miras la obra de Dios que Él hizo contigo, y esto te alimenta y te sostiene. La Biblia dice: el que no trabaja, tampoco coma. No comerá y se morirá de hambre. Puedes estar en la iglesia más bendecida del mundo y tú puedes estar muriéndote de hambre, porque el alimento de ellos hasta un momento te sostendrá. Es como un niño que crece. Hablamos cuando comenzamos este mensaje de etapas de crecimiento, de entusiasmo, etapas de madurez, de estabilidad, y etapas de decaimiento o hasta de muerte. Cuando el niño es pequeño, el padre le da de comer. Cuando el niño ya crece, el padre le dice: mira que vas a tener que trabajar. Y el hijo dice: todo el día me está que trabaja. Cuando el niño ya se hace hombre, el padre le dice: o trabajas o trabajas. Entonces el joven se da cuenta que tiene que esforzarse y trabajar. Antes le daban de comer, antes lo sostenían. Ahora, bajo ningún concepto y punto de vista, el padre sostendrá a un hijo vago con 30 años que va y simplemente se levanta a cualquier hora y se sienta a la mesa de sus padres para comer el pan de sus padres. El padre le dice: no, este alimento ya no es tuyo. Busca tu alimento. En la paz espiritual pasa algo parecido. El alimento de la fe te sostiene al principio. Luego tú tienes que entender esto que el Señor le dijo a los tesalonicenses a través del apóstol Pablo. Ahora ustedes se están entrometiendo en lo ajeno porque no tienen un plan y se van a ir muriendo. Porque al no tener un plan, no trabajar para algo, un sueño, aunque sea corto, ponte un proyecto a una semana, a un mes, a un año, no lo sé. Cualquier proyecto material, proyecto intelectual, proyecto físico, adelgazar, lo que fuere. Tus planes son tus proyectos, tus satisfacciones, tus objetivos, cualquiera, por más simple que parezca, son tuyos, no son de otros. Tú los disfrutarás. Eso te animará para que encares otro proyecto más, y otro más, y otro más, e irá creciendo. El Señor les dijo a los tesalonicenses: muchos de ustedes andan desordenadamente y se están muriendo, porque no solamente no trabajan en nada, sino se meten en la vida de todos los demás, en los planes de otros, en los proyectos de otros, que porque está vestido así, déjalo que se vista como quiere, que el hijo de este, que el hijo de la otra. ¿Sabes cuántas he conocido a lo largo de mi vida? Que miraban a la hija de los demás embarazada. Porque la hija de aquel le quedó embarazada. Porque la hija de aquel le quedó embarazada. Y después de los años ver a las hijas de aquellos que criticaban a todas las vecinas también embarazadas. Por atender la vida de otros, desatendieron la vida de sus hijos. Por atender el matrimonio de otros, no quieres ver la realidad y la necesidad que hay en tu propio matrimonio. Por atender la vida espiritual de otros, no tienes un proyecto en tu propia vida espiritual. Y has perdido la paz, has perdido la alegría, has perdido los sueños. El apóstol Pablo les dijo, verso 12: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y te voy a leer lo que sigue. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice el verso 13: vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y el verso 14 recién dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no le tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Son tiempos buenos los que vivimos. Y alguno dirá: pero pastor, yo siempre escucho eso, que usted dice que son tiempos buenos y tiempos de bendición y tiempos de emprender proyectos y de emprender trabajos nuevos, de confiar, de creer, de esperar. Pero no veo mi bendición, porque no las pones por obra en tu propio proyecto,
Miras el proyecto de otros y las bendiciones de otros simplemente te inspiran un momento mientras eres niño. La Biblia dice que cuando era niño pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Cuando era niño, me entusiasmaban solamente los testimonios de otros, el proyecto de la iglesia, lo grande o la bendición que otro disfrutaba, la gran bendición que otro disfrutaba. Pero luego me di cuenta que yo no tenía un plan, que parecía que estaba perdiendo el tiempo en la iglesia y que solamente había sido llamado como un espectador. Salí del mundo y en el mundo estaba acostumbrado a meterme en la vida de todos. Que no, que el hijo del famoso ahora se fue a Estados Unidos, que el hijo de la otra famosa se hizo lesbiana, que el otro hijo del otro famoso se mató, que el otro famoso lo encontraron drogado, que el otro tuvo un accidente. Todos los de los demás lo sabemos. Sabemos qué proyecto tenemos nosotros, pero no lo sabemos. No tenemos ningún proyecto. ¿Qué proyecto tenemos en cuanto a la familia, en cuanto a los hijos, en cuanto al matrimonio, en cuanto a nuestra salud, a nuestra vida espiritual, a nuestro estudio, nuestra preparación? ¿Qué proyecto tenemos como personas? No tenemos proyecto. Por eso nos metemos en los proyectos y en los planes y en el trabajo de los demás. Y así es muy fácil la vida. Pero no nos damos cuenta que el final del camino simplemente es la destrucción. Nos largamos a navegar cuando aceptamos a Cristo, cuando escuchamos por primera vez la palabra de Dios. Nos largamos a navegar en un mar, desafiando las grandes tormentas y desafiando lo desconocido, confiando en que el cielo nos guiará. Pero después, en medio de la confusión, nos perdimos la guía y comenzamos a meternos en la vida de los demás. Tratamos de ampararnos bajo el trabajo de otros, bajo la fe de otros, bajo el trabajo y el sacrificio de hombres y mujeres que sean con planes grandes o pequeños, desafiaron su propia vida, su propio futuro, y tuvieron planes y estuvieron dispuestos a perseguirlos. Y ahora es el tiempo. El Señor dijo: coman su propio pan, ese pan te alimentará. Cuando tu hijo venga con el título de la secundaria, tú dirás: pero esto no es nada, lo voy a comparar con el hijo del otro, tiene un título de doctorado. Pero tu hijo sentirá que ha llegado a la luna con ese título, dirá: he terminado mi escuela secundaria, y lo disfrutará. Tal vez tenga ánimo y confianza para seguir sus estudios terciarios o universitarios. Disfruta tus planes, valora lo que tienes, deja de mirar la vida de los demás. Toda la gente se equivoca. No mires las bajezas del extraño. Todos tenemos nuestras bajezas, nuestras equivocaciones, como algún día las tendrás tú. No mires lo peor de la vida, porque mirando lo peor de la vida te sentirás tan desahuciado y tan desanimado que no tendrás ganas de vivir nunca más. Mira lo noble y escucha lo que Dios te habla. Tal vez hay alguna persona hoy que quiera aceptar a Cristo en su corazón. Donde quiere que se encuentre, no importa. Dios te habla específicamente y sé que esta palabra hará la obra que el Señor quiera que haga. Te dará una bendición y te traerá una victoria muy grande, una bendición impresionante. Sé que será el comienzo de algo nuevo. Pero el primer paso es abrirle el corazón a Cristo e invitarle a que entre en nuestro corazón como único Señor y Salvador de nuestra vida. Los que quieran aceptar a Cristo, yo le invito a que cierren sus ojos donde quiera que se encuentren y repitan esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Ayúdame, Señor, a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a comer mi propio pan y a tener mi propio trabajo, mi propia visión, mis propios sueños, mis propios objetivos. Señor, ayúdame a no entrometerme en lo ajeno, sino dejarme guiar por tu palabra y por tu Espíritu.
Señor, yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.